inicio a la sesión número 1 del curso Trabajo de Grado 1 para no atrasarnos, porque pese a los inconvenientes, si ya lo dejamos, ya mañana sería el tercer día, el cuarto, perdón, de iniciado, y es posible por ser festivo que ya tengamos algunas actividades programadas. Permítame un momento que alguien me está escribiendo en el chat que le comparta el link. Entonces, voy a primero a compartir aquí pantalla y ya nos vamos para allá. Ok. Vamos a compartir entonces el acceso. Bueno, listo. Vamos a fijar fijar 30 días. Bueno, entonces quiero aprovechar para darles la bienvenida al curso, para darles unas orientaciones generales, para también hacer los comentarios relacionados al proceso que acabamos de finalizar y que ya iniciamos entonces este nuevo espacio de trabajo que tiene como objetivo seguir avanzando en el documento final de trabajo de grado. Tatiana, no escuchas, pero yo le preguntaba a Ingrid, me confirmó que sí. Qué Sí, pena, profe, ya, tal vez era la conexión, ya te escucho. ok, perfecto. Muy bien. Bueno, entonces, como les decía, este curso que es el tercero de los 4 que completan toda la preparación de nuestro trabajo de grado, entonces tiene como objetivo seguir avanzando en ese proceso de metodología de la investigación, en donde tenemos pues el reto de describir desde el enfoque que vamos a observar ese objeto de estudio y lo que lo que hemos planeado como estrategia pedagógica siguiendo las fases o a partir de un modelo de investigación que se define y que sigue unas fases que orientan todo el proceso desde el diagnóstico, el diseño, la implementación y luego la evaluación de esos resultados en un contexto pues formativo como es el que se trabaja en la mayoría de los trabajos que estamos realizando. Entonces acabamos de terminar, la semana pasada hicimos el cierre de trabajo de grado de proyecto de aula 2, perdón. Ya tienen las observaciones del trabajo. Tuve en cuenta la rúbrica que está en la plataforma, que yo les recordaba pues que hay una rúbrica que ustedes tienen disponible en cada curso. Ahora tienen la rúbrica del capítulo 3, ¿verdad? Que corresponde a la metodología. Entonces vamos a revisar un poco lo que nos pide este curso. Una vez pues les comente, digamos que en términos generales hay un muy buen avance de los trabajos, se hicieron los ajustes con relación a lo que era título, pregunta y objetivos. En la mayoría de los casos ya se tiene una coherencia
del 90, 95% o 100%. Entonces eso es bastante positivo. ¿Qué queda faltando por allí? Algunos grupos, todavía hay 3, 4 grupos de los 8 que están en el curso que aún no tienen el formato, pese a que les he insistido y voy a compartir la pantalla también, la del curso, para ir recordándoles y que cuando vean pues los que no están presentes, que vean la plataforma, por favor tengan pendiente que tenemos en el curso hay unos recursos que ustedes pueden utilizar. Aquí en la parte de abajo, aquí tiene el link de acceso a la sala de estos encuentros, siempre es la misma. Aquí tienen el acceso a todas las bases de datos de la biblioteca y si están logueados con su correo institucional de la Universidad de Cartagena pueden acceder. Aquí acceden a Turnitin, pero necesitan crear su cuenta. Aquí está el manual de normas APA versión 7 para que por favor, ese también es algo recurrente en los trabajos. Creo que no hay un trabajo que tenga 100% norma APA lista. Creo que no. Creo que a todos les hice observación, les resalté muchos casos, no les comento todo, lo que hago es resaltar, comento 1, 2, 3 veces y después lo que hago es resaltar todas las que, y siempre les digo, revisen todo el documento, o sea, no solo lo que yo les resalte, sino que verifiquen que todo el documento esté correcto con esa norma. Entonces, eso es importante que lo apliquen porque entonces ahora entregan, otra vez, espero que no haya más observaciones de norma APA, por favor asegúrense de ajustar lo que haga falta. Y aquí, muy importante, los formatos. Aquí tiene el formato de consentimiento informado que se pide que se anexe en este capítulo, el formato RAE que ya todos deben tenerlos. Aquí tienen en la parte del proceso de sustentación, tienen esto que es las diapositivas para sustentación, donde ustedes pueden ir, por ejemplo, preparando, al final vamos a hacer el cierre como lo hicimos en el capítulo 2 del capítulo 3. Entonces es importante que preparen con estas diapositivas, vayan preparando ya su presentación para que ya en el siguiente curso sea agregar capítulos 4 y 5 y hacer los ajustes que correspondan. Pero ya van teniendo unos diseños de la presentación del capítulo 3 en este caso. Y aquí importante en los formatos, guía del documento de trabajo de grado, aquí está, miren cómo se ve la presentación, ustedes tienen algunos grupos, es un índice, entonces algunos tienen tabla de contenidos, el orden en que se presentan los capítulos, déjenlos todos, no es necesario que borren, por ejemplo, si van a entregar el 3, entonces borran 4 y 5, no, déjenlo todo, el índice está completo, dejen todos, asegúrense de que tengan todos esos anexos y los dejan, los numeran. Eso sí, anexo A, B, C, D, así sucesivamente. Esto, resumen, abstract e introducción los dejamos para revisar al final, pero ahí tienen las indicaciones en el mismo formato de lo que deben colocar. Viene luego el capítulo 1, aquí les dicen, por ejemplo, la descripción de los antecedentes, en el marco de referencia, que fue lo que acabaron de entregar, ustedes pueden revisar los comentarios y también estos apuntes que hay acá. Capítulo 3, que es en el que vamos a trabajar. Entonces tenemos el enfoque de la investigación, el tipo, modelo y fase de investigación, población, estrategia de intervención, técnicas e instrumentos de recolección de datos. Ahí va un anexo, miren que ahí se les especifica, validación de instrumentos por experto, mínimo 2, anexo formato de validación y anexo CVLAT de los expertos. Este formato debe ir diligenciado, no es el formato en blanco. Bueno, así, esto es lo que, digamos, que nos ocupa, pero es importante que ya la primera entrega que se hizo en el proyecto Aula 2 era una actividad formativa, no se evaluaba y muchos entregaron pues el formato anterior, pero era entendible porque
ustedes ven, yo les pedí que entregaran lo que llevaban, pero ya para la entrega final debían hacer el ajuste. Tenemos fecha de entrega del documento completo hasta el capítulo 3, el 20 de septiembre. Entonces, estamos a tiempo de organizar todo este nuevo capítulo y ajustar lo que esté pendiente del capítulo anterior. Como les digo, observaciones generales, formato, normas APA, y hay algo bastante importante, y es que la rúbrica de trabajo de grado pregunta en los marcos de referencia. La rúbrica pregunta por el contraste entre fuentes. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo escogí Excel Learning o escogí Canva o escogí lo que haya escogido como tecnología para soportar los procesos que voy a realizar, yo debo también presentar otras alternativas y precisar por qué me quedo con esa tecnología y no con otra. Lo mismo en los enfoques pedagógicos didácticos. Yo tengo que definir no solamente que voy a trabajar con el constructivismo, no, yo debo presentar otros enfoques y hacer el contraste por qué basado en los objetivos del proyecto, del trabajo, yo escojo ese. Entonces, esos detalles del contraste en general hacen falta bastante. Otra cosa bastante recurrente es que los marcos teóricos están construyéndolos a partir de mucho contenido que pertenece o al marco tecnológico o al marco pedagógico didáctico. Entonces, no debemos hacer eso, debemos enfocarnos en el problema, en el marco teórico, presentar los aportes que se han hecho al problema sin hacer ese énfasis en lo pedagógico, didáctico, tecnológico, porque vamos a tener un espacio posterior para hacer ese contraste y hablar de esos elementos. Entonces, básicamente, esas son como las observaciones generales. En el contexto, colocar fotico para familiarizarnos con el lugar, al menos una visual de eso. Los marcos normativos, pues categorizarlos, internacional, nacional, regional, institucional. Y bueno, eso creo que es como las generalidades. Y ya entrando un poco en materia, con relación al tema que nos ocupa, entonces tenemos ¿dónde está mi diapositiva? Aquí. Entonces tenemos capítulo. Aquí, bueno, lo que buscamos con el capítulo, implementar una metodología de investigación para lograr los objetivos propuestos en el trabajo de grado, teniendo en cuenta el alcance que se definió y las limitaciones en el contexto. Tenemos entonces el capítulo número 3, tenemos la introducción del capítulo, enfoque de la investigación, el tipo, el modelo y fase de investigación, la población, la estrategia de intervención, las técnicas e instrumentos de recolección de datos. Las técnicas, la validación y las técnicas deben ser coherentes con el enfoque de investigación que declaramos. ¿Y qué es eso de enfoque entonces? ¿Quién está familiarizado con el término enfoque de la investigación? ¿Han escuchado los términos? El término enfoque de la investigación. Bueno. El enfoque tiene que ver con el paradigma que va a orientar nuestro estudio. Por ejemplo, ¿cuál es el objeto de estudio de cada uno de los grupos? Si no pueden hablar de ciencia específica. Pues digamos que sería como el aprendizaje de la lectura, o sea, el mejoramiento de la lectura en los niños. Entonces, esa es la variable.
¿sí? Esa es la variable. La comprensión lectora. Es comprensión. Profe, pues en el caso de nosotros, digamos que más que la comprensión, que es algo que es como un nivel más avanzado, vendría siendo como apenas la lectura como tal, o sea, el aprendizaje de la lectura, aprender a Oh, leer o fortalecer la lectura. ok, ok, muy bien. Ok. Bueno, entonces, ¿cómo han pensado? Tenemos dos variables, ¿verdad? Por un lado, eh, el nivel, es que no sé si lo podría llamar, nivel de competencia en lectura o la competencia lectora, ¿no? Digamos que existen niveles o categorías en las que yo podría de pronto agrupar una serie de características o condiciones o acciones que está en capacidad de hacer un estudiante con diferente nivel, ¿no? De acuerdo a su nivel. Entonces tendríamos, ese es el de inferencial, literal, inferencial y crítico, ¿no? El de Sí, comprensión. profe. Ok. Entonces, en ese caso, pero sí se habla comúnmente de la comprensión. Aunque se vaya a explorar, por ejemplo, o se quiera llevar a los chicos a nivel inferencial al menos, sí se habla generalmente del nivel de comprensión y se utilizan esas categorías. Y en el otro caso es ¿cuál es el otro? El que me dijo, no sé si fue Soleil o fue Ingrid, quizás. El otro, la otra variable El aprendizaje de la lectoescritura, profe. es lectoescritura. Sí, señora, por lo que es para niños más pequeños, que apenas están como en el proceso de aprender a leer, bueno, los fonemas y demás. Ok, entonces, ¿qué, qué utilizaríamos para recoger esa información? ¿Qué instrumentos se les ocurre? O sea, ¿qué datos quieren recoger? Y teniendo en cuenta los datos, ¿qué instrumento sería el adecuado para recoger? En un proceso de intervención donde nosotros vayamos a afectar esas dos variables. Entonces, ¿qué datos queremos recoger? ¿Qué es lo que queremos observar? ¿Ah? Queremos observar cómo se sienten los estudiantes utilizando la tecnología para aprender. Queremos observar cómo se desempeñan los estudiantes después de utilizar la tecnología. Entonces, ¿qué datos queremos recopilar a partir de esas como eh, como esos objetivos, ¿no? O sea, se plantean en el trabajo de grado se plantean unos objetivos y si yo estoy hablando de fortalecer, pues yo dentro del proceso tendré que asegurarme que esas variables que yo quería afectar realmente se vieron afectadas, ¿ya? Entonces, pensar en eso, ¿a qué nos lleva? A ir estableciendo si nosotros vamos a hacer una investigación con enfoque cualitativo, con enfoque cuantitativo o con un enfoque mixto que sería la suma de los dos anteriores. Entonces, ¿quién nos determina eso? Nosotros. ¿Cómo lo determinamos? Pues haciendo una identificación de los criterios que se deben tener en cuenta para evaluar lo que pasó en esa variable o esa categoría y pensar en el instrumento la técnica y el instrumento que se adecúen a esos datos, o sea, que nos faciliten la recopilación de la información de esas variables que nosotros establecimos, ¿sí? Entonces, eso, ¿por qué? Porque si yo lo que quiero observar es un proceso de cuánto mejoró el estudiante, entonces yo puedo utilizar técnicas de
cuestionarios de test, de pruebas de test, que me puedan hacer un antes y un después. Y yo pueda después contrastar, ¿no? De forma numérica establezco valores, el estudiante presenta una prueba, la prueba se estima el valor de acuerdo a los resultados que hayan obtenido el estudiante y a partir de eso yo tengo elementos para comparar, pero elementos cuantitativos. Entonces, si nos vamos a la presentación, lo que vamos a ver es que los enfoques que nosotros trabajamos los enfoques que nosotros trabajamos nos van a permitir coger uno u otro camino o mezclarlos, que es el mixto. Entonces, hablemos hoy un poquito más de lo que sería pues, el enfoque de la investigación. En la parte del capítulo que ustedes van a completar, allí lo que se espera es que ustedes normalmente se cita un autor que describe el enfoque de la investigación para tener mayor claridad de lo que es. ¿Sí? Entonces se puede hacer eso. Puede citarse de acuerdo con fulanito, el enfoque de investigación establece Para el caso del trabajo, o en este caso, teniendo en cuenta las condiciones del contexto y lo concerniente al proceso que se va a desarrollar, el enfoque declarado para la investigación es tal. Y justifican o muestran en qué consiste ese enfoque, o sea, cuál es el tipo de análisis que se hace y lo dejan explícito. O sea, el punto que dice enfoque de la investigación debe dejar explícito si se usó un enfoque cualitativo. Entonces, si se usó un enfoque cualitativo, quiere decir que los instrumentos que yo diseñe van a recopilar información cualitativa de percepciones de los estudiantes, de pronto, como apreciaciones que ellos hagan también, o sea, no solamente se pueden hacer observaciones también para contrastar lo que ellos dicen con lo que ellos hacen. Entonces, esos son enfoques cualitativos. El cuantitativo, entonces, ¿qué puedo hacer allá? Puedo usar un observador, puedo usar los test, pero en este caso, más que test, son entrevistas o cuestionarios para medir la percepción, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, en el caso cuantitativo, entonces ya tendríamos los test, las pruebas, que nos van a permitir establecer valores cuantitativos y hacer comparaciones. Y finalmente el enfoque mixto, ¿sí? Entonces, en el enfoque mixto hacemos la mezcla de los dos. Entonces, básicamente, esa es como la parte que corresponde al enfoque de la investigación. Hay otra partecita y suelen confundirse el tipo de investigación. El tipo de investigación tiene que ver mucho con el alcance que yo voy el alcance con el que yo voy a abordar la investigación. Si mi investigación está en una fase inicial y yo no tengo muy claro causas, consecuencias, qué voy a medir, en fin, yo puedo declarar un tipo de investigación exploratoria donde las variables no tienen que estar de entrada en el proceso, sino que se pueden describir durante el proceso porque precisamente se está explorando y se está llegando a establecer aspectos para medir. ¿Y cuáles serían los aspectos relevantes, por ejemplo? El tipo de investigación descriptiva, como su nombre lo dice, se soporta en descripciones de esas variables a partir de los resultados. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, la media, la moda, lo que más se repite, yo puedo hacer descripciones, o sea, de ese proceso que hice y de los resultados. En los dos últimos, normalmente nosotros hacemos investigaciones o de tipo exploratorio o descriptivo. Explicativo no es muy común porque requiere un mayor, digamos, soporte incluso de análisis para todo el proceso de
realmente a partir de los datos poder justificar y explicar o poder mostrar eso. Lo mismo que el correlacional, en el que ya se establecen relaciones entre dos variables, entre las variables que nosotros declaramos. Entonces, esos dos son los primeros elementos que se definen en el capítulo 3 en uno, y esas son las opciones. ¿Ya? A veces yo hago trabajos que se salen de allí y entonces es necesario que quede explícito. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, no sé si tienen preguntas. Bueno, para finalizar entonces, si no hay preguntas, voy a compartir un momento pantalla nuevamente general para irnos al curso. Y allí en el curso quiero, pero antes permítanme, ya abro la rúbrica que me falta porque estas se las quiero compartir también, se las voy a compartir también nuevamente. Es la rúbrica que nos sirve de guía para el proceso de valoraciones. Esperen que no encuentro dónde está. Estructura. No encuentro la rúbrica. Se me perdió y siempre la tengo aquí. Ah, ya. Ya sé. Para poder tener. Entonces, esto es lo que quiero mostrarles, que aquí, como en todos los cursos, esto no es. Entonces, aquí tenemos en la actividad evaluativa la rúbrica que va a aplicar. Entonces, yo les sugiero que por favor, así como lo hicimos en el capítulo, aprovecho aquí para que porfa recordarles que creen sus grupos y que todos se agreguen, ¿ya? Para poder tener, para que no tengan luego problemas. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta en la entrega? En primer lugar, que el enfoque y el tipo estén definidos, justificados y que tengan relación la justificación con el problema y los objetivos. Que el documento presente un modelo de investigación definido, coherente con el problema planteado y que describa de manera ordenada las fases, evidenciando su articulación entre ellas. Que describa la población y la muestra, justificando su selección y explicando su pertinencia en relación con los objetivos de la investigación. Existe una relación y descripción de las técnicas e instrumentos. No basta con describir el instrumento, hay que relacionar las técnicas y los instrumentos y que haya coherencia con ese enfoque, lo que estaba diciéndoles antes. Si es cualitativo, entonces los instrumentos, las técnicas y los instrumentos deben corresponder con cualitativos. Si es cuantitativo igual, y si es mixto, pues puede tener de ambos, pero la idea es que se vea que ambos tienen instrumentos y no que digamos que es mixto y cuando declaramos los instrumentos, las técnicas de los instrumentos no corresponden con el enfoque. Entonces, que se presente evidencia
presenta la validación de los instrumentos por parte de los expertos, evidenciando el proceso realizado. Por eso el formato solo no basta. Describe una intervención pedagógica que articule coherentemente sus fundamentos teóricos, objetivos de aprendizaje, estrategias didácticas. O sea, eso debe tenerlo la intervención de manera explícita y debe estar como un anexo. En el contenido se hace una descripción general y eso va al anexo, respondiendo a las particularidades del contexto y a las necesidades identificadas. Define y organiza de forma clara las categorías y variables de análisis. Entonces ya ustedes mencionaron una, que es la dependiente. Faltaría hablar de la estrategia o lo que ustedes están planteando para fortalecer o mejorar esa competencia. Se evidencia estrategias de análisis de resultados. Entonces, ¿cómo van a analizar esa información? Si declaran que van a utilizar tal técnica de instrumento, entonces el proceso de análisis debe ser consecuente con la tipología de datos que se generan allí en esos instrumentos. Se evidencia el uso ético de la IA, por ejemplo, cuando generan imágenes, cuando generan texto, deben decirlo. Aplica las normas APA. Vean que ahí está. Por favor, revisen el formato, las citas, las tablas y figuras que todas se citen y que tengan el formato APA. Y la actividad se presenta dentro de los tiempos establecidos para que por favor tengan en cuenta eso y entreguen todos a tiempo. Adelante, Tatiana. Profe, una pregunta, ¿cómo hace uno para mirar si el instrumento es viable? ¿Tú lo revisas antes? Es que precisamente los expertos se buscan para la viabilidad, validación de esos instrumentos. El tema de la viabilidad tiene que ver con varios aspectos, porque puede ser que no sea viable por el contexto o no sea viable por el contenido. Entonces, por ejemplo, los expertos validan que ustedes hayan hecho que hayan hecho o diseñado instrumentos que sean coherentes con lo que se quiere medir o evaluar, ¿verdad? Entonces, eso allí es como un filtro con relación a eso. Pero el tema de viabilidad tiene que abarcar también otras cosas. Y creo que el rol es el de ustedes en conjunto. O sea, conmigo, por ejemplo, yo puedo revisar con ustedes algunas cosas, o el instrumento previo al envío del experto, les puedo dar mis sugerencias. Yo veo a veces que montan instrumentos que tienen, a veces incluso comprensión lectora o lectoescritura, y los profes me están mandando instrumentos con temas de ortografía y redacción. Entonces, hay que revisar esto. En ese sentido, yo podría, pues, dar una revisión a sus instrumentos, pero deben ir a los expertos para que ellos validen el contenido y ustedes, como grupo, deberían validar también si es viable la aplicación o no, dependiendo de las fechas, de la disponibilidad de los estudiantes, los permisos de los papás cuando ellos participan, todo eso. ¿Sí? O sea, ese es como lo que podría decirte, porque en realidad no. Hay otros procedimientos que estadísticamente se le aplican a los instrumentos, pero esos procesos implican, pues, obviamente recopilar los datos y luego hacer un preprocesamiento de ellos para luego llevarlos. Generalmente se llevan a algún software que apoya ese proceso de análisis. Pero la viabilidad, desde el punto de vista de la aplicación como tal, creo que nos competiría a nosotros establecerla a partir de las condiciones que nos van dando las diferentes, como los diferentes elementos que se integran allí en ese proceso. Entonces, ya eso lo podemos como revisar nosotros. Aquí en el documento como tal, lo que se pide es
el tema de la validación de instrumentos por parte de los expertos, más que nada para que el contenido que busca evaluar o medir la variable, digamos, sea el adecuado, o sea, tratar de ajustar tanto como sea posible el instrumento para que efectivamente recopile unos datos buenos que puedan servir para luego analizar situaciones que se presenten. Bueno, entonces vamos a dejar hasta acá. Esta sería digamos, la rúbrica como tal del documento en el curso, y la próxima sesión revisamos la rúbrica de trabajo de grado final, la que ya aplicamos o aplican los jurados cuando revisan los trabajos que yo cargo. Entonces, no sé si haya otra pregunta. La próxima sesión está a las 7:30 el próximo jueves, si no estoy mal. Ya tenemos el canal de WhatsApp habilitado. Por plataforma, por favor, los grupos que requieran un espacio, me escriben por plataforma, me dicen, profe, mire, requerimos un espacio, tenemos disponible tales y tales horarios para ver si en esos ya yo me acomodo en alguno de esos. Bueno, entonces vamos a dejar por allí. Si tienen alguna duda me cuentan, y bueno, les deseo a todos ya tardecito. Gracias por conectarse, porque realmente el día de mañana lo vi más enredado. Pero bueno, gracias a Dios pudimos hacer la sesión, y ya le quedará pues a los que no se pudieron conectar la grabación para que puedan revisarla. Gracias a ti, Tatiana, Laura, Ingrid, Soleil. ¿Quién más está por aquí en sala? Bueno, ya los mencioné a todos. Dios me las bendiga, que tengan buena noche y nos vemos Dios mediante la próxima semana. Muchas gracias, profe. Hola Judy, buenas noches, ¿cómo te encuentras? Bueno, veo que no te está funcionando el micrófono. Si quieres, probamos entrar y salir para ver si mejora, para que puedas interactuar conmigo mejor. ¿Te parece? Y además tienes 2 dispositivos conectados. De ninguno de los dos tienes micrófono habilitado. Ahora tienes 3 dispositivos. Te aparecen 3 conexiones. Bueno, vamos a ir adelantando para... Bueno, Judy, puedes intentar hablar para ver si solucionamos el problema o si... Bueno, entonces vamos a revisar la estructura del capítulo número 3. Ya estuvimos trabajando la parte del enfoque, del tipo de investigación. Vamos a hablar un poquito de lo que es el modelo de investigación. ¿Cuál modelo de investigación lo puedes escribir, Judy, ahí
han definido ustedes para su trabajo? ¿Ya lo tienen? No te escucho, Judy, nada, aún no. Intenta nuevamente. No te escucho. Bueno, no, el mixto es el enfoque. Tenemos enfoque. Vamos a ver lo que deben preparar, Judy. Me dices cómo van y qué dudas tienen. Voy a subir un momento aquí a la metodología para que puedas ver los componentes. Entonces, el primero, el capítulo, la introducción del capítulo. Encontramos aquí, este es algo que agrega este grupo, el esquema de enfoque. Define algunos de los elementos principales. Enfoque a la investigación, entonces el enfoque debe estar explícito, aquí está explícito, y además fundamentado. Entonces aquí dice un Hernández, el enfoque mixto se define y además justificamos entonces por qué a la luz de esas definiciones nosotros entonces estamos hablando de un enfoque mixto. Luego seguimos con el tipo de investigación. El tipo, en estas categorías que nosotros clasificamos, hay muchas categorías para clasificar las investigaciones. En este caso nosotros estamos seleccionando el alcance de la investigación, si es una investigación exploratoria inicial o es un tipo descriptivo que va a observar, a implementar, a utilizar instrumentos y luego esos instrumentos se van a permitir hacer una descripción de esa situación o de ese problema que se presenta. Entonces, por eso se habla de un enfoque descriptivo, de tipo descriptivo. Entonces, se refiere más al alcance. Después del tipo de investigación, lo mismo aquí hay que hacer explícito el tipo, justificarlo con relación al problema. El modelo y fase de la investigación, aquí los proyectos normalmente se definen una de estas dos fases, modelos, el modelo de investigación-acción y el modelo IBD, que es investigación basada en diseño. La diferencia radica en que en el caso de la investigación acción participativa, pues el énfasis se hace al proceso que se da y tanto el investigador como la muestra interactúan en un escenario de investigación. En el caso del IBD, el foco no es hacia el proceso de la intervención como tal, sino hacia el producto que se utiliza. Por eso es que en los títulos que vienen con el formato dice intervención pedagógica o innovación. Si yo utilizo un modelo de investigación-acción, yo presentaré una intervención. Si yo utilizo un IBD, una investigación basada en diseño, pues presentaré la innovación que constituye ese recurso. Y hay que definir desde qué autor tomamos el modelo, porque eso nos determina las fases. Entonces, dependiendo del autor, vamos a poner unas fases u otras. Hay en este caso, por ejemplo, ¿sí? El autor tiene algún tiempo, ¿cómo así? No me queda clara la pregunta. Ah, ok. En este caso no, porque ustedes aquí
digamos que hay autores de modelos de investigación que ya publicaron eso, o sea, son modelos de investigación que no son recientes. Entonces, en este caso no aplicaría que la cita fuese de hace 2, 3, 4, hasta 7 años. Esa citación de Hernández et al. 2014 está bien. Después del diagnóstico vendría, entonces se va presentando la fase y se describe el diseño de la intervención, la implementación y la evaluación y reflexión pedagógica de esa intervención. Después viene la población en muestra, se define la población, se define la muestra, el tipo de muestreo, las características de la muestra, los criterios de inclusión y exclusión. La estrategia pedagógica aquí se describe. Se pueden mencionar fases o diseños que se hayan seguido. Lo importante es que en la fase de diseño se muestre, en la fase de diseño se describa lo que se hizo, igual aquí en la de desarrollo, la implementación y la de evaluación. Después vienen las técnicas e instrumentos de recolección de datos, entonces qué técnicas, qué instrumento y cuál es el anexo que soporta ese instrumento. Yeah. Entonces, las técnicas, aquí están, por ejemplo, técnica, instrumento y momento. Y aquí está el anexo, debe ir. Ay, me fui muy, muy rápido. Aquí el instrumento 3, entonces aquí se detallan, si ven, hay una tabla que sintetiza, pero luego hay una descripción de cada instrumento y su anexo correspondiente. Después viene la fase de validación de los expertos, entonces se debe poner el formato diligenciado, donde explique que se revisó y qué criterios se siguieron para que el experto los relacione. Y tenemos luego las técnicas de análisis. Entonces, ya obtuvimos todos los datos de aplicar esos instrumentos, en este caso 3. ¿Qué voy a hacer con esos datos? ¿Cómo los voy a analizar? Aquí está, técnicas. Y aquí también se especifica propósito, método. Y aquí finalmente las variables o categorías del estudio. La que queremos intervenir, que sería dependiente, si estamos en un enfoque cuantitativo, y la otra que sería cuando no, cuando se hace cuantitativo, que ya se expresan variables. Cuadro de operacionalización de variables. Bueno, ya esto es más descripción. Entonces, por ahí podemos, no sé, aquí dice Tatiana, profe, ya eso lo respondimos. Ok, ya, estaba viendo, ya eso fue lo que tú escribiste después. Entonces, aquí se hace el análisis de los datos, fase, esto que se fue, que se devolvió. Es que no sé por qué aquí hacen la prueba diagnóstica atrás. No sé si es que esto ya es anexo. Me confunde eso porque... Claro que sí, Tatiana, tiene que tener la validación. Y además anexar la evidencia. No basta con decir que hicimos validación y solamente muestras el formato que le enviaste al evaluador. No. Tiene que diligenciar el formato y ustedes describir el proceso. ¿A qué te refieres que cuándo se realizaría? La validación, ya.
La demora es que los tengan listos. Y esta parte ya, esta parte creo que ya es capítulo 4. ¿No? Me pasé. Ah, no, me devolví. Estaba en la... Ah, sí, ya me pasé el capítulo 4. Que ahí llegaba hasta las categorías y ya. Muy bien. Ya. Ustedes deben buscarlos, Tatiana. Deben ser profesores que tengan maestría o doctorado, o pueden ser profesionales que tengan experiencia y que conozcan de la temática y lo que ustedes quieren evaluar. En este caso, como es comprensión lectora, debe ser un profesional en lengua que pues les pueda hacer el favor de revisar y darle su opinión. Pueden ser dos expertos para que las apoyen con los instrumentos y ustedes después puedan, bueno, sacar ya esas conclusiones a partir de lo que ellos digan y las mejoras que haya que hacer. ¿Sí? No sé, Tatiana, si tienes alguna inquietud. Ok, muy bien. Bueno, entonces, si están resueltas como las inquietudes, si quieres compartir de pronto parte de tu trabajo y que miremos algo puntual, lo hacemos. Bueno, vale. Bueno, Tatiana, si tienes cualquier inquietud, cualquier dificultad, me escribes por favor.